Ya. Ya, Catherine. ya ¿Ya? la vemos. Eso, Ya. muy bien. Vale, bueno, este espacio de hoy, bueno, primero que todo, me presento. Yo soy Catherine Cruz Rubio, yo soy coordinadora de formación y asesorías pedagógicas de SM Colombia. Y pues hoy vamos a hablar sobre el aula invertida, de pronto una clase al revés, seguramente con todo este proceso que ya hemos tenido de adaptación al distanciamiento social, ustedes han escuchado sobre el aula invertida y de pronto ya lo conocen. Pero si no, pues sí, digamos que hoy vamos a ver como unos fundamentos y esos fundamentos van a estar relacionados con algunos ejemplos que encontramos nosotros en la cotidianidad y también, pues, vamos a ver algunas herramientas que de pronto ofrecemos o les podemos entregar nosotros en las áreas básicas para poder aprovecharlas bajo esta metodología. ¿Listo? Vamos a comenzar. Al finalizar esta sesión, pues tenemos dos objetivos y es que vamos a identificar las implicaciones del aula invertida en este contexto de educación remota. Resulta que ya a pesar de que estemos adaptados y estemos hablando de alternancia, pues los picos y estas situaciones de distanciamiento nos obligan de nuevo a hablar un poco de educación remota de emergencia. Y también vamos a conocer los pasos para implementar una clase a través de la integración de herramientas digitales, ¿vale? Vamos a hablar a partir de ejemplificación, pero obviamente lo importante es que esto sea como una conversación, no que esté yo solita hablando acá, sino que ustedes también puedan compartir sus experiencias, ya que muy seguramente ustedes han implementado el aula invertida en sus clases. Eh, Simplemente, pues hoy vamos a ver como una estructura un poco más elaborada. ¿Listo? En este caso, para la siguiente pregunta, quisiera que ustedes abrieran su micrófono. ¿Qué entienden por aula invertida? ¿Qué implicaciones tiene el aula invertida o qué conocen de la aula invertida, profes? Pues Puede abrir digamos un que, micrófono, sí, el que qué pena. quiera. Pues Dale, digamos profe. que lo que yo había entendido en algún momento, el aula invertida es como poder invertir los roles para que los estudiantes pues participen más desde la parte de investigación y demás. Es decir, que ellos mismos den la clase y nosotros orientarlos desde la parte disciplinar, ¿sí? Lo que yo tengo entendido es que el aula invertida lo que hace es invertir los roles para que los estudiantes tomen el- la orientación de la clase. Ok, ¿alguien más? bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el profe Santiago, solo que de alguna manera u otra lo que se explica en el aula invertida es que el estudiante enseña para crear más presaberes a partir de los saberes que ya tenían anteriormente. Si bien, sí, si bien el docente orienta como tal al estudiante para precisamente para crear ese nuevo conocimiento, eh, el estudiante lo que hace es aplicarlo desde sus experiencias para poder enseñar, bueno, no digo enseñarnos a nosotros, pero sí enseñar a ese pequeño grupo o a ese mundo, pues todo lo que sabe más con lo nuevo, Ok, que ya lo hizo. vale, ok. ¿Alguien más tiene otra opción de Eh, noción? eh, ¿Sí? por aula invertida yo comprendo o he escuchado que es como cambiar un poco esa dinámica del modelo tradicional y en este caso en la virtualidad del modelo de conectarse de manera sincrónica, sino que hay como una forma diferente de llevar los conocimientos al estudiante, un poco más por proyectos, sino Ujú. digamos que conectándose de manera en vivo con el estudiante y haciendo una cátedra, sino como que hay unos conocimientos a los que él puede acceder, elabora un proyecto o hace algo de acuerdo a esos saberes y ya cuando hay un producto final, ahí sí se hace el encuentro con el docente para consolidar esos saberes por medio de ese anterior paso que se hizo. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias a los profes que acabaron de intervenir. Efectivamente, hablar de aula invertida, muchas veces digamos que nosotros en las nociones que tenemos pueden ser como estas. Intercambiar roles, darle más poder al estudiante frente a su aprendizaje
y nosotros ser más como un coach, como una guía, ¿cierto? Frente al proceso de aprendizaje. Digamos que es muy importante aclarar que el aula invertida viene a ser una metodología, digamos que es una parte metodológica donde nosotros vamos a intervenir en el diseño absolutamente de todo lo que ocurre en la metodología. ¿Listo? Digamos que es muy importante aclarar que el aula invertida viene a ser esta metodología que sí cambia como esos paradigmas que tenemos de clase tradicional, pero es súper poderosa porque justamente por su funcionamiento, pues nos brinda herramientas a nosotros de trabajo autónomo más para los chicos, ¿sí? Sin embargo, nosotros siempre tenemos que estar allí, al lado de ellos, acompañándolos. Esta es una metodología que, a pesar de que le brinde más autonomía a los estudiantes, siempre va a estar guiada y acompañada por el docente, ¿listo? Entonces, el concepto como tal habla de que es un término que viene de un tipo de modelo pedagógico centrado en el estudiante. Efectivamente, se centra el aprendizaje en el estudiante, digamos que en el que la clase tradicional y el trabajo de la casa se invierte, ¿sí? No se invierten tanto los roles, sino que se invierte lo que los chicos o las actividades que ellos realizan en clase con respecto a las actividades que ellos realizan en casa, ¿verdad? ¿De dónde surge esta metodología? Resulta que yo les cuento un poquito la historia del aula invertida y es que hace algunos años en la Universidad de Nueva York habían unos profes que en su universidad tenían muchísimos estudiantes deportistas, muchísimos estudiantes artistas, personas que estaban muy dedicadas como a su profesión distinta a la que estaban estudiando a la universidad. Digamos que ya sabemos que hay muchos chicos que se ganan becas por estar haciendo un deporte o por estar interviniendo en elementos distintos al académico. Y resulta que estos estudiantes muchas veces no alcanzaban a llegar a las clases de los profes. ¿Qué hicieron estos docentes? Pues ellos lo que hicieron fue que comenzaron a hacer grabaciones de 10 a 15 minutos de elementos conceptuales de sus clases, ¿cierto? Y se las comenzaron a compartir a los chicos. ¿Qué hacían los estudiantes? Los estudiantes comenzaron a ver el repositorio de esos videos y comenzaron a estudiar esos conceptos, esa parte conceptual y teórica de forma autónoma, ¿cierto? En los tiempos que ellos tenían y en la clase lo que hacían era que dialogaban muchísimo con el profe, resolvían inquietudes, hacían discusiones, tenían distintos elementos de retroalimentación. ¿Qué ocurrió con esta situación? Pues que los profes se dieron cuenta que esta metodología comenzó a funcionar muchísimo para los chicos, comenzaron a aumentar su rendimiento académico y ellos comenzaron a publicar los videos ya no solo para los estudiantes que no tenían tiempo, sino para todos sus estudiantes. Ellos comenzaron a hacer como un experimento donde comenzaron a entregarle a sus estudiantes, a todos, independientemente si tenían tiempo o no de ir a las clases, pues les empezaron a entregar videos donde los chicos podían estudiar el contenido, por decirlo así, que iban a ver en la clase del día. Lo que ocurrió fue que ellos sin querer queriendo crearon esta metodología que la llamaron aula invertida porque comenzó a ser súper poderosa en el rendimiento de los estudiantes, puesto que dentro del aula comenzaron a tener elementos de construcción de conocimiento colectiva y les permitía a los chicos pues regular su aprendizaje. ¿En qué sentido? Pues ellos estudiaban en su casa previamente, ¿cierto? Estudiaban en su casa los contenidos completos, digamos que los conceptos concretamente, y en la clase comenzaban a discutir acerca de las dudas, inquietudes, de pronto no entendí este concepto y entre todos comenzaron a comprenderlos mejor y en este caso pues los profes comenzaron a ver que en la clase pues tenían mucho más impacto en los estudiantes y con esto comenzaron a trabajar fuertemente de esta forma. El aula invertida nació de esa experiencia y por eso hablamos aquí de que es un cambio pedagógico donde el aprendizaje a nivel conceptual se centra un poco en la autonomía del estudiante, pero dentro de la clase pues comenzamos a generar elementos de discusión, resolución de dudas y ejercicios de transferencia. Entonces, un poco de la historia se las cuento de esa forma.
Pero pues es importante que ustedes de pronto tengan un contexto de cómo nació el aula invertida como metodología y por qué es tan poderosa para trabajarla con los estudiantes justo más ahora que estamos en distanciamiento social y que seguramente vamos a estar pues en alternancia educativa durante un buen tiempo. ¿Qué es lo que hablamos nosotros, digamos, de la comparación entre lo tradicional y el aula invertida? Acá nosotros traemos como unas diferencias de lo que encontramos en un aula tradicional y el modelo del aula invertida. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a poderla leer. No sé si alguien me quiere ayudar a leer la parte del modelo tradicional del aula. Claro que sí. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, por supuesto. Entonces, modelo tradicional del aula. El docente es un instructor. El profesor prepara una cátedra teórica. Los estudiantes toman nota en clases. El estudiante sigue instrucciones guiadas de cerca por el docente. Los estudiantes reciben tareas y lecturas para hacer en casa. El profesor evalúa el trabajo final del estudiante. Muy bien. ¿Alguien más me ayuda con el modelo del aula invertida? Modelo de aula invertida. El docente Gracias. se convierte en un entrenador y orientador. El profesor prepara talleres prácticos para aplicar el conocimiento, promover la búsqueda y colaboración activa. Los estudiantes revisan videos, lecturas y casos teóricos en el hogar para preparar sus actividades. El tiempo en clases se centra en ejercicios, proyectos y debates. Los estudiantes aprenden interactuando y aplicando en clase los contenidos vistos en casa. El profesor evalúa el proceso de trabajo de los estudiantes y retroalimenta de manera más oportuna. Así es. Muchísimas gracias a los dos profes que me ayudaron con la lectura. Digamos que este cuadro comparativo que nosotros vemos acá nos permite dar cuenta un poquito de ese cambio metodológico que nosotros vemos en el aula invertida. Resulta que el docente sí cambia un poco el rol, ya no es el instructor el que entrega el conocimiento, ¿cierto? O el que le entrega el fin último de conocimiento a los chicos, sino que viene a ser un orientador y un entrenador frente al trabajo que ellos van a realizar. El estudiante ya no tiene un rol tan... Les agradezco si podemos cerrar micrófonos, porfa, mientras no estemos hablando, qué pena con ustedes. Entonces, el estudiante en el aula tradicional tiene un rol, pues realmente como que a veces muy pasivo, porque es el estudiante el que se centra de pronto en escuchar, de pronto en anotar, de pronto como que en ejercicios muy, muy básicos, en los que muchas veces tomar nota de la clase o anotar en el cuaderno, pues no nos garantiza que ellos realmente de pronto estén haciendo ejercicios de transferencia conceptual. En el aula invertida, el rol de ellos viene a cambiar porque primero, pues en sus casas, ellos van a tener un material previo de estudio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que los chicos, antes de llegar a una clase, ¿cierto? Van a tener un material de estudio. No necesariamente tiene que ser un video, pueden ser también talleres prácticos de entrenamiento, pueden ser lecturas, como lo dice acá, pues estudios de casos, situaciones de la vida real, pero generalmente se busca es que los chicos antes de llegar a una clase sincrónica con ustedes o una clase presencial, pues ellos ya tengan un afianzamiento o tengan un reconocimiento de conceptos previos que ellos también van a poder relacionar con sus experiencias previas, ¿cierto? No solamente tomamos en cuenta el hecho de que los chicos ya tienen un saber previo, un saber construido, sino que con las lecturas, videos e insumos que nosotros les entreguemos, pues ellos van a empezar a hacer como unas relaciones entre lo conceptual, entre lo que ya saben, y eso va a ser el insumo, ¿cierto? Súper interesante para que en la clase podamos hacer ejercicios de discusión. ¿Por qué creen que es más poderoso? Digamos que yo lo hago la pregunta así, porque sería más poderoso hacer ejercicios de discusión, ejercicios de construcción en clase, más que la revisión teórica de algún tema. ¿Quién me quiere contar? Que eso es una noción, ¿no? Que ustedes tengan.
Porque es por la argumentación que el estudiante da. Cuando un estudiante argumenta es porque ha preparado el tema, porque lo ha visto, porque ha indagado, porque llega con unas preguntas más claras a la clase. Entonces, digamos que esta es como la importancia de que exista, pues en este caso, este modelo. Así Entonces, es. y también lo que se fomenta es que también el estudiante no solo se quede con lo que el docente le da, sino que investigue, pues ahora más que tienen toda la parte de digamos, entre comillas, Google, pueden entrar pues a revisar Tienen muchos muchas más herramientas, documentos. Exacto, exacto, ya no es tienen como muchos antes que de pronto solo eran los libros, sino pues ya todo está digital, entonces pues pueden tener mayor, digamos, conocimiento y así mismo se enriquece pues la clase y el conocimiento que hay. Así es. Digamos que en Yo, esa parte tienes mucha razón. Pero además de todo viene a ser súper poderoso porque resulta que muchos de los chicos están acostumbrados y digamos que eso no es culpa de ellos, realmente es la tradición de la educación que hemos tenido todos. Muchos hemos estado acostumbrados a que el aprendizaje no lo tiene que dar el docente súper desmenuzado, ¿verdad? Entonces, en este caso, el aula invertida pues permite que los chicos realmente construyan autonomía. El aula invertida viene a ser uno de los tantos modelos que tenemos hoy en día, digamos que de innovación pedagógica, y este también promueve el desarrollo de habilidades para la vida. ¿Por qué hablamos de habilidades para la vida cuando estamos comparando el modelo tradicional del aula, ¿cierto? Con este modelo de aula invertida. Resulta que el hecho de desarrollar autonomía o que los chicos comiencen a adquirir hábitos de estudio autónomo en casa, pues también les permite generar hábitos o habilidades que tienen que ver con su propia organización, la autodisciplina, un poco más también, obviamente, la autonomía, pero que ellos comiencen a autorregularse, ¿sí? Y eso tiene que ver con que ellos siempre van a saber que en la clase no solamente va a haber una discusión o no solamente va a haber una construcción de conocimiento, sino que también van a practicar y van a poner en ejercicio lo que ellos han leído previamente o lo que han observado. Por esa razón, dentro de la clase, las diferentes formas de trabajo no se centran en discutir, no se centran solamente en construir algo en equipos, sino que también hablamos de lo que son los talleres prácticos que permiten a los chicos que dentro de la clase, mientras ellos los van desarrollando, pues nosotros como docentes estaremos al pie de ellos, como lo decía ahorita uno de los profes, guiando, estemos allí súper pendientes para que ellos puedan resolver los talleres que nosotros diseñamos, pero con nuestro propio acompañamiento, ¿listo? Entonces, en este caso, ese es el cambio que nosotros vemos un poco de chip. No es que se cambie tanto el rol, sino que se cambian son las actividades que cada uno de los chicos hace en casa y en clase. ¿Listo? Vale. El aula invertida tiene un ciclo, ¿sí? Una de las grandes ventajas del ciclo del aula invertida a nivel, este es como el ciclo didáctico, la secuencia didáctica que nosotros podemos encontrar en el aula invertida, es que en todos los momentos del ciclo didáctico vamos a poder evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder implementar dentro de cada uno de estos momentos actividades mucho más prácticas, mucho más de, digamos que, de desarrollo de habilidades que nos permitan tener evidencias de su aprendizaje. Nosotros vamos a comenzar siempre por este lado, digamos, y es que siempre, obviamente en nuestra planeación, eso es algo que hacemos siempre en nuestras secuencias didácticas, es que tenemos un alcance y unos objetivos con las clases o con las unidades académicas o digamos que dependiendo cómo ustedes lo manejen, pero ustedes saben que siempre hemos establecido como un alcance y unos objetivos pedagógicos que necesitamos que los chicos alcancen. En este caso, ya el contenido o de la clase, ¿cierto? Vamos a hablar de unos elementos que están en la preclase. ¿Qué quiere decir la preclase? Antes de la clase, es decir, el trabajo autónomo de los chicos. Podemos entregarles dos elementos. Eso depende de ustedes, realmente eso depende de la autonomía de cada profesor y es que depende de nosotros si le vamos a entregar únicamente contenido, es decir, le vamos a entregar a los estudiantes
videos, lecturas, infografías para analizar, vamos a ver película, ¿sí? ¿Qué actividad o qué contenido vamos a entregarle al estudiante antes de la clase? Sin embargo, hay muchos autores que hablan sobre el aula invertida y es que defienden el hecho de que los estudiantes no solamente tengan un contenido para revisar en casa, sino que además de todo les entreguemos a ellos por lo menos un ejercicio o una actividad de relacionamiento en el cual ellos puedan aplicar de forma autónoma el contenido o el concepto que están aprendiendo o leyendo solitos a partir de una actividad. Entonces, por eso acá encontramos en el ciclo didáctico que les vamos a entregar contenido y actividades preclase, es decir, contenido y actividades que ellos van a relacionar antes de llegar a la clase sincrónica. Esto porque dentro de la clase vamos a realizar ya esos ejercicios, por ejemplo, de resolución de dudas de la actividad que le dejamos a los chicos, de aclaración de conceptos, por ejemplo, porque hay conceptos que de pronto ellos pueden leer, pero pueden ser confusos. Entonces, en la actividad de clase, pues nosotros no solamente tenemos que, no podemos centrarla de pronto, ¿cierto? No necesariamente la podemos centrar en las discusiones, sino que también si es necesario, pues podemos dedicar la clase a, como tal, aclarar un concepto o explicar realmente algún proceso. Esto porque digamos que es muy diferente hablar de la clase de matemáticas de cálculo en grado 11 a hablar, por ejemplo, de un tema sencillo, que sabemos que los contenidos tienen diferentes grados de dificultad y especialmente en algunas asignaturas. Entonces, eso, digamos que nosotros también vamos a decidir qué tipo de actividades según el nivel de complejidad vamos a realizar en clase, ¿vale? O sea, no tenemos que amarrarnos únicamente a hablar de discusiones y la construcción colectiva todo el tiempo, sino que nosotros decidimos para qué vamos a utilizar la clase como tal sincrónica. Y eso va a depender mucho de nuestra experticia, nuestra experiencia, sabiendo también que de pronto no todos los temas son sencillos para los chicos. ¿Listo? Y finalmente vemos que hay una actividad postclase. Estas actividades o este tipo de actividades postclase, pues vienen a recoger todo lo que el estudiante haya trabajado previamente, lo que él trabajó en casa, contenidos y actividades que trabajó solito en casa, la retroalimentación que se dio en clase y una actividad que concrete, ¿cierto? Una actividad postclase puede ser una actividad sencilla que no le demore al estudiante 2 días haciéndola, o eso ya depende de ustedes, pueden ser también talleres de cierre, pueden ser talleres de conclusiones, ejercicios concretos, donde ellos puedan hacer un cierre cognitivo y en este caso, pues la evaluación continua nos permite a nosotros saber si el estudiante va teniendo vacíos o va también a adquirir ese tipo de vacíos. ¿Por qué? Porque es posible. Es posible que los chicos puedan tener vacíos, pero en la evaluación continua, que digamos que tiene que ver con los ejercicios de revisión que nosotros hacemos, podemos saber si los estudiantes han tenido algún vacío concreto. ¿Por qué? Porque el aula invertida también se centra en espacios de tutoría. La tutoría, digamos que no sé si, digamos, cómo la pueden manejar ustedes en su colegio con la dinámica que tengan, ¿cierto? Pero los espacios de tutoría son esos espacios muy, muy específicos donde ahondamos, reforzamos y ampliamos temas, ¿vale? Pero, pues, en este caso, eso ya depende como de los tiempos de cada institución educativa, ¿listo? Y para luego ver que, pues vamos a comenzar, que luego de este cierre, ¿cierto? De evaluación continua, que sabemos más o menos cómo están nuestros chicos en cada uno de los cierres de estos temas, pues vamos a encontrarnos con un nuevo inicio, que es volver a comenzar con otro ciclo, con nuevos objetivos, nuevos alcances y vamos a poder repetir como tal la metodología. Entonces, más o menos, eso es lo que nosotros nos encontramos. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna inquietud frente al ciclo didáctico del aula invertida, algo que quieran aportar desde su experiencia,
De pronto, ¿será que es complicado implementarlo en su colegio? ¿Por qué? Pueden contarnos. Pues Catherine, yo, dale, Anita. bueno, pues yo lo que veo, digamos, acá es un modelo pues muy chévere porque se construye el conocimiento, pero también es un modelo que tú dices cambiar el chip en los chicos, es bastante complejo, porque si ellos no preparan el tema, digamos, en el tiempo adicional, en la tarde, llamémoslo así, o un fin de semana de, un ejemplo, de ver un video, de hacer una pequeña lectura, pues es muy complicado que tú lleves a cabo una clase de estas. ¿Sí? Entonces, como Sí, cambiarles el chip, sí sería como chévere tener como esos pasos, como uno hacer para cambiar el chip, porque no solamente es el chip del chico, sino el chip del papá, que el papá quiere también. que uno le destroce, todo, desmenuce, perdón, todo el tema, y que ellos no tengan como que el pensar más allá. Y eso es algo que digamos que sí, sí digamos, me inquieta porque hay papás que son muy reacios a ese tema. Y si ellos no ayudan, es también un trabajo en casa también que debe hacer el acompañamiento del papá, como, bueno, ¿en qué vamos? ¿Qué está haciendo? Si no lo hay, así como estamos llevando, entre comillas, un modelo de educación pues no es tradicional, pero más así, y hacer este planteamiento sí es bien complicado, y lo digo desde la experiencia, es bien complejo. Ok. No sé, bueno, creo que Julie también iba a hablar, pero pues nosotros ya estamos manejando alternancia y dentro de las premisas que se tienen en evaluación es que no se dejan tareas extracurriculares, Sí, pero sí se pueden generar espacios dentro del aula en esos encuentros sincrónicos para que ellos hagan digamos que esa investigación o ese presaber para la siguiente sesión, se podría trabajar de esa forma. Obviamente lo que dice Diana es claro, no es el cambiar el chip no es de un día para otro, pero sí es una mecánica o una didáctica en la que se tiene que empezar a trabajar fuerte para poder generar en ellos autonomía. Entonces siento que sí se puede trabajar de a poquito, pero sí se puede trabajar, no es imposible. No sé si de pronto estoy errada, Catherine, tú me corriges. Si se pueden también dentro de la, no, o sea, dentro de ese mismo encuentro sincrónico generar el espacio para que haya esa investigación de un presaber para la siguiente sesión. bueno, digamos que a eso les iba a hacer el comentario, y es que es muy importante que nosotros sepamos que, digamos que las metodologías existen, ¿cierto? Existen, pero no son una camisa de fuerza cuando nosotros las queremos implementar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como institución educativa y como docentes tenemos la libertad de implementar la metodología adaptándola a nuestro contexto. Digamos que esa es una de las grandes, de los grandes retos que tenemos como profes, pero también una de las grandes ventajas en bueno, por lo menos acá en Colombia, de tener, por ejemplo, autonomía curricular, ¿cierto? Pero en ese sentido, digamos que ustedes, sabiendo cómo funciona el aula invertida, teniendo claridad de cómo funciona, ustedes pueden adaptarla a los tiempos que ustedes manejan. Obviamente hablar de aula invertida y hacer ese cambio de chip, obviamente en los papás, es todo un reto, pero digamos que el cambio de chip no se da haciendo un vuelco total, pues 360 grados, ¿cierto? O 180 grados de un solo golpe, ¿cierto? Sino que pues nosotros podemos empezar a implementar algunos elementos del aula invertida con los chicos con tal de que ellos poco a poco vayan adquiriendo hábitos de estudio. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que efectivamente, si ustedes desean, pueden implementar cualquier momento de estos, ¿cierto? O actividades concretas las pueden implementar con el modelo de aula invertida, siempre y cuando, pues, tengamos presente que el tiempo lo vamos a tener. Esto lo digo porque hay colegios que, y más ahora en la virtualidad, sabemos que saturar a los chicos es complicado y que además de todo, pues dejarles trabajo autónomo puede ser también algo conflictivo con respecto a los papás y de pronto con respecto a los chicos. Sin embargo, digamos que hablar de esto con los padres de familia puede ser también una opción.
y es que le entreguemos a los estudiantes ciertos tipos de actividades que ellos puedan desarrollar de forma autónoma, que no les lleven tanto, digamos que 2, 3 horas de consulta, 2, 3 horas de actividades, y poco a poco podemos ir cambiando el chip para poderla implementar. Entonces, si yo estoy en una clase, si yo tengo una clase, por ejemplo, de 40 minutos, ¿cierto? Pues lo que yo puedo hacer es preparar a los chicos previamente para decirles que necesitamos que tengan ciertos insumos en la próxima clase, por ejemplo, que tengan a la mano su celular, que tengan a mano el libro de texto, que tengan a la mano elementos donde ellos vayan a hacer esa consulta. Podemos hacerlo una consulta corta, ¿sí? Porque puede ser implementándose así, una consulta corta de 10 minutos, donde ellos puedan hacer una lectura concreta de algún concepto pequeño, puede ser un elemento muy concreto, y hacer una actividad o un ejercicio de participación donde ellos puedan discutir sobre ese concepto. Luego nosotros podemos en la misma clase, ¿no? Hacer una retroalimentación, una aclaración como tal de ese concepto trabajado o del ejercicio, porque de pronto también lo podemos hacer con ejercicios, y hacer una actividad después de la clase de entrenamiento, ¿sí? Entonces acá seguiríamos la ruta didáctica, como puede ser una ruta didáctica tradicional, sino que implementando elementos de autonomía un poquito en ellos dentro de la clase sincrónica. Eso es una opción y como les digo, ustedes pueden adaptarla como lo deseen. Realmente esto no es una camisa de fuerza, sino que para mí es importante que quede clara la ruta didáctica que lleva el aula invertida para que ustedes puedan adaptarla mejor a su contexto educativo. ¿Listo? Eso es. Vale. Vale. Digamos que en todo caso, hay algunas ventajas y desventajas que tiene el aula invertida. En los pros encontramos que sí, los estudiantes tienen mayor control, promovemos la colaboración y el aprendizaje que se centra en ellos por la autonomía. Las lecciones y los contenidos son más accesibles, como decía la profe anteriormente, que, discúlpame, no vi tu nombre, pero digamos que tenemos mayor acceso a tecnología, tenemos mayor acceso a contenidos, tenemos mayor acceso a muchísimos elementos, pues eso siempre va a ser una fortaleza al momento de estudiar o trabajar con el aula invertida. El acceso también es más fácil para que los padres hagan seguimiento. Obviamente es un reto vincularlos al proceso de aprendizaje de los chicos, pero siempre va a ser necesario y más aún ahorita que estamos en distanciamiento social es imperativo. O sea, tampoco pues, se puede negociar, ¿no? Y pues puede ser más eficiente por el hecho de que los chicos en su casa trabajen un poco más de forma autónoma, ¿vale? Pero tiene también unos contras. Y es que, digamos que si hay estudiantes que no tienen acceso a diferentes elementos, como por ejemplo puede ocurrir que hayan estudiantes que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a equipos de computación de escritorio, portátiles o tabletas y que estudian solo con un celular, pues esto puede ampliar un poco la brecha digital, limitando un poco las posibilidades de los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos móviles o a dispositivos tecnológicos. Depende mucho de la preparación y la confianza del profe. Como les decía, es muy importante conocer la ruta didáctica y cómo funciona el aula invertida. Y obviamente sí, efectivamente, depende de nosotros la preparación de las actividades. Por eso es que es tan guiado, es tan aplicado y pues es todo un reto para eso. ¿Listo? Hay una exigencia más en cuanto a la preparación de las actividades previas a la clase, es decir, para nosotros puede ser un reto también mucho más fuerte preparar actividades previas de la clase, es decir, preparar material, si yo les quiero enviar videos, si yo les quiero enviar lecturas, yo tengo que preparar el material. Requiere que los estudiantes se adapten, como lo decías ahorita, es a veces complejo cambiar el chip de golpe, pero podemos empezar a hacer ejercicios de adaptación en clase. Y pues aumenta el tiempo frente a la pantalla y es que los chicos van a estar mucho más centrados en la investigación o estar detrás de los equipos estudiando. Entonces, digamos que acá es importante que conozcamos pros y contras de esta metodología. Sin embargo, pues sabemos que es súper provechosa cuando podemos empezar a implementar algunos elementos en clase. ¿Listo? En este caso, ya para contarles,
Les voy a pedir que, porfa, escaneen este código QR porque vamos a hablar un poco más de lo que son los recursos digitales que podríamos utilizar en el aula invertida. ¿Listo? Entonces, pueden escanear ese código QR o yo acá les puedo enviar por el chat el link para los que no lo tengan. Igualmente, ya se los publico de nuevo. Oh, perdón. Tacho. Ahí está el profe Santiago saludando. Permítame un momento. Pueden ir escaneando el código o se los envío por acá por el chat. No sé si conocen esta herramienta. Se llama WooClap. Acá ya tenemos una persona, películas, artículos. Muy bien, ¿qué más podríamos utilizar? Mentefactos, libros. ¿Qué herramientas? Ojo que acá ustedes pueden participar varias veces, ¿no? La idea es que puedan participar todos y tengamos una nube de palabras súper grande. Literatura, proyectos de aplicación, ajá. Situaciones hipotéticas. Pueden hacer varios aportes, ¿listo? No se preocupen, los que se les ocurra pueden ir trabajando. Preguntas. Guías de trabajo impresas. A través de roles, foros, contextualizaciones. Listo. Muy bien, listo. Sigamos participando. Vale, todas estas son herramientas didácticas que podemos utilizar, ¿cierto? Cada una de estas herramientas, vea, actividades manuales, juegos, está súper. Todas estas herramientas o todos estos elementos que estamos trabajando acá nos van a permitir obtener evidencias, ¿listo? Actividades manuales, juegos, ya, mapas conceptuales, juegos de roles. Por acá había visto algo de murales. Me parece súper chévere lo de los murales. Artículos, sustentaciones, es decir, sí, muy bien. La parte de que los chicos tengan la posibilidad de sustentarnos. Carreras de observaciones. Perfecto. Cada uno de estos elementos nos tiene que dar la posibilidad de obtener evidencias. ¿Listo? Hablar de evidencias implica que independientemente si yo desarrollo o implemento todo el ciclo didáctico del aula invertida o algunas partes me permiten hacer evaluación continua. Cada actividad que ustedes trabajen con los estudiantes es susceptible de volverse una evidencia. ¿Por qué? Porque si yo hago una actividad manual con los estudiantes, una creación en manualidad, pues esa creación va a ser la evidencia de que el estudiante desempeñó alguna habilidad que aprendió, porque pues yo se la entregué con un objetivo, ¿verdad? Si yo hablo de una carrera de observación, acá les voy a pedir la persona que hable de carreras de observación, ¿cómo harías una carrera de observación virtual? ¿Cómo se les ocurre? Enseñarles a manejar Google Street o Google Maps. Esa puede ser una opción. Sí, digamos que de acuerdo al objetivo que tú tengas, claramente que lo puedes realizar. Esta carrera de observación tendría ¿qué objetivo? Así a simple, digamos como una idea. ¿Cómo la Conocer la podríamos ciudad. utilizar? Conocer Dime. la ciudad. Conocer la ciudad. Conocer la Sí. ciudad. Digamos Listo. que ahorita que no se puede ir como a museos o demás cosas, pues digamos que Sí, conocer ciertas partes de la ciudad a través del uso de los computadores, saber dónde están los museos, saber qué lugares importantes hay en Bogotá y demás cosas a pesar de que no se puedan mover. Y la posibilidad de ok. Google Street o Google Maps permite eso.
Perfecto. Listo. Muy bien. Vale, entonces, vale. No, o sea, está súper chévere para que lo veamos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son algunas herramientas que ustedes pueden utilizar independientemente de si es aula invertida o cualquier otra ruta didáctica que ustedes vayan siguiendo. Voy a mostrarles 3 herramientas que les pueden servir para trabajar con los chicos en diferentes elementos para aprovechar ese tipo de elementos dentro de la clase sincrónica a nivel virtual. ¿Listo? Entonces, la primera herramienta es esta que se llama Booklab. No sé si ustedes ya la conocían. Sin embargo, acá se las voy a mostrar. Booklab es una herramienta gratuita con la cual ustedes pueden ingresar, se pueden loguear con una cuenta de Google o se pueden loguear con cualquier tipo de cuenta, también de Microsoft, o algunos pueden ingresar por Facebook, es ya súper masivo. Cuando estamos adentro, ya logueados, ¿cierto? Nosotros lo que podemos hacer es que podemos pues definir acá el idioma, digamos que como nosotros lo queramos manejar, podemos establecer el idioma de trabajo, pero básicamente podemos crear eventos. ¿Estos eventos para qué sirven? Más que todo, esta es una herramienta de participación. Entonces, esta herramienta les permite a ustedes, por ejemplo, si están haciendo debates, si están haciendo foros, si necesitan que los chicos les entreguen a ustedes una respuesta rápida o necesitan hacer un sondeo, una votación, un test, pueden hacer cualquier tipo de actividad por cada evento. Pueden hacer los eventos que quieran, pero por cada evento ustedes pueden hacer únicamente 2 tipos de actividad. Es decir, pueden hacer un quiz y pueden hacer una nube de palabras, que es como esta que estamos nosotros realizando. ¿Listo? Cada evento, ustedes le pueden colocar el nombre. Por ejemplo, mi ciudad. Vamos a hacerlo con la ciudad. Mi ciudad, Bogotá, ¿sí? Y acá, para participar, al lado, yo le puedo colocar un código. Entonces, en mayúscula, el código puede ser Bogotá 1. Cuando está en verde, me dice que el código me va a servir. En este caso, yo lo que puedo hacer es, puedo hacer este tipo de test, sondeos, encuestas, preguntas abiertas, la nube de palabras. La nube de palabras es la que estamos trabajando en estos momentos. Funciona así, exactamente igual. ¿Qué herramientas podrías utilizar para el desarrollo de una clase invertida? Si yo les pido el favor a todos los que están conectados de que por favor escriban temas, todo el mundo, porfa, escriba temas en la participación en su celular. ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo funciona la nube de palabras. Acá no me va a decir quiénes están conectados, sino el número de participaciones que hemos tenido. ¿Listo? ¿Cómo así escribimos? Escribimos Sí, temas todos. transmitidos. Temas. Todo el mundo va a escribir temas. Esta palabra, temas. ¿Esto por qué? Tiene una intención. Y Entre más es se que repite, más grande. Exactamente, exactamente. Cuando estamos haciendo de pronto un foro con los chicos, una aclaración de conceptos, bueno, cualquier concreción que tengamos nosotros, ellos pueden participar varias veces, si ustedes lo desean, pero si ellos, por ejemplo, repiten una palabra, la mayoría de ellos, ¿sí ven acá? La palabra se va haciendo mucho más grande. ¿Sí? Entonces, en el centro de la nube de palabras se van a ubicar las palabras más frecuentes que han colocado sus estudiantes. Entonces, esto va a ser muy interesante porque dentro de la misma actividad, pues primero, chévere porque hacen su nube de palabras, pero además de todo les permite a ustedes identificar cómo de pronto la mayoría si está entendiendo algún concepto, si está entendiendo alguna palabra, si está entendiendo algo concretamente de forma, pues, amplia, y les permitiría a ustedes tener como un sondeo así por encimita de cómo están trabajando o comprendiendo ellos algún concepto. Entonces, la nube de palabras es una de las más chéveres para mí, justo porque, pues, me gusta cómo funciona. Pero acá, pues, es súper chévere ver que ustedes pueden hacer diferentes tipos de actividades. Pueden hacer lluvias de ideas,
pues para que ellos suban archivos, ordenar las palabras de concordancia, pueden subir audios o videos, entre otras. Entonces, acá, esta es una aplicación que yo recomiendo mucho, que les recomiendo también que ingresen para explorar, porque cada una de estas actividades pues va a tener un funcionamiento. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, nos dice para una imagen, crea una presentación con la pregunta de la imagen, escribe lo que deseas preguntar a los destinatarios. Entonces acá ustedes pueden subir, por ejemplo, para los profes de sociales, un mapa, o para los profes de ciencias de primaria, no sé, el cuerpo humano, ¿cierto? Para que ellos puedan colocar o ubicar respuestas, más o menos con marcadores, digamos, las partes del cuerpo humano o la ubicación de zonas en Bogotá, ¿sí? Lo podemos hacer. Entonces, la idea es que con WooClap ustedes puedan explorarla y la puedan utilizar para la participación sincrónica de sus estudiantes. Otra herramienta que me parece súper poderosa es la creación de códigos QR. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar cualquier tipo de aplicaciones gratuitas que les permitan crear códigos QR para que ustedes puedan hacer no solo una carrera de observaciones, es que esta no es gratuita. Acá hay unas, el código, por ejemplo, es de las clásicas. No sé si lo ¿han utilizado códigos QR en sus clases? No. ¿No? No, señora. Vale, listo. Entonces, ¿cómo funcionan No. estas? Ustedes pueden escoger el tipo de material que le trabajan a los chicos. Es decir, un código, una URL, ¿sí? En mi caso, el código que ustedes escanearon, yo tenía la URL del evento, ¿sí? Pero también cuando los chicos no tienen internet, ustedes pueden crearles a ellos textos. Por ejemplo, estamos viendo una clase de literatura y estamos viendo el realismo mágico, bueno, o cualquier tema que se me ocurra. Y yo acá tengo un fragmento, ¿cierto? En el fragmento, yo lo que voy a colocarles a los chicos, el fragmento de la lectura, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando se me crea un texto? El texto no necesita internet, ¿sí? Si yo les digo a ustedes que escaneen este código QR que está generado acá, por ejemplo, si yo lo escaneo, en teoría, lo que yo me encontraría es con el fragmento como un texto, ¿sí? Entonces, esta es una opción que ustedes pueden utilizar muchísimo para que los chicos puedan trabajar sin necesidad de estar conectados a Internet. Es decir, si yo estoy trabajando en una PPT, estos temas de literatura, y yo les entrego acá a los chicos el fragmento de, por ejemplo, un libro súper destacado y de un autor famoso que esté, digamos, como que representante de la corriente literaria, pues los chicos escanean el código y van a tener la lectura en su celular. Entonces, el código QR les permite a ustedes entregarles a los estudiantes a través de la lectura, esto es una base de mobile learning, eh, trabajar con URLs para que ellos vean videos desde su celular, entonces vinculamos el celular a la clase para que no se vuelva un problema, sino una herramienta de aprendizaje. Texto, un texto para que ellos puedan leerlo, puede ser también un documento PDF, un audio, les podemos subir un audio o una imagen, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es trabajar con códigos QR que nos permitan ese tipo de participación y simplemente nosotros lo que podemos hacer es que lo podemos descargar como una imagen, pero para mí la versión más rápida es utilizar la herramienta de recorte del computador. Yo lo recorto y lo pego rápidamente en mi diapositiva y voy creando códigos QR
Cada actividad o cada elemento que yo genere acá me va generando un nuevo código QR, ¿listo? Por ejemplo, les permite a ustedes generar diferentes tipos de códigos QR. Que les dice, escaneame, la mayoría. Entonces son como que diferentes elementos que podemos utilizar. Estos son gratuitos, entonces ustedes van a poder utilizar los primeros. Estos son como los más sencillos, pero pues me parece súper chévere para poder vincular a los chicos con respecto a lo que es el dispositivo móvil a distancia, ¿vale? Y otra herramienta ya que les puede funcionar se llama Padlet. No sé si conocen Padlet. ¿Han trabajado con Padlet antes? Sí, sí, señora. Sí, señora. ¿Cómo las has trabajado? Bueno, las clases que hemos tenido de Isla, yo las había trabajado para crear como fragmentos de un cuento, ¿Sí? por decirlo así. Y pues trabajamos, cada uno de los estudiantes tenía que poner, independientemente de que se sepa o no el final o el principio, entonces colocaban párrafos pues referentes al cuento que se estaba creando. Súper. Perfecto. Eso es cualquier forma en la que utilicen Padlet es súper chévere porque a los chicos les gusta y además de todo en tiempo real van a participar. Yo voy a hacer un Padlet. Los Padlets son como lienzos de trabajo. Entonces, ¿qué tipos de lienzos tenemos? Hay lienzos de muro, que es donde nosotros podemos poner un tema, un título y ellos van publicando, van haciendo publicaciones. Entonces, yo lo voy a seleccionar solo para que ustedes vean cómo funciona. Cada Padlet les trae un nombre concreto, ustedes pueden cambiarle el nombre, una descripción, le pueden colocar un icono, lo pueden personalizar de una forma súper interesante. Digamos que acá lo voy a dejar así. ¿Y qué pueden hacer los estudiantes? Digamos que en la modificación de cómo puede funcionar. Acá yo puedo hacer una publicación nueva, pero los estudiantes, entonces yo puedo hablar de mi mascota. Y yo quiero hacer un foro interactivo. Yo puedo colocar aquí el nombre. Vamos a trabajar con las mascotas y por los seres vivos, por ejemplo. Mi mascota es un gato blanco con gris, ¿cierto? ¿Le gusta la comida? Vale. ¿Qué pueden subir los estudiantes? Es lo que me parece poderoso de Padlet. Pueden subir archivos de cualquier tipo, pueden subir links, pueden hacer búsquedas o pueden colocar un link de búsqueda de Google, pueden subir una foto, pero además ellos pueden subir también, por ejemplo, dibujos. Si ellos quieren dibujar su gato, ¿sí? Yo acá tengo súper mal, esto digamos que es un animal, ellos lo pueden guardar y el dibujo se va a subir. Entonces ustedes pueden pedirles a los estudiantes que hagan cualquier tipo de actividad. En la publicación pueden cargar archivos, pueden subir fotos de la cámara, pueden grabar un video en vivo, pueden grabar un sonido, pueden grabar la pantalla, pueden subir la ubicación. Ojo, porque esto digamos que es muy importante que sepamos que estos Padlet los debemos utilizar únicamente en clase, justamente pues por todo el tema de protección de datos de los chicos, ¿listo? Pueden subir como tal un dibujo, pueden subir un link de YouTube o de una página, pueden subir el video directamente de YouTube, pueden subir una búsqueda de imagen o pueden subir GIF. Entonces, cualquier material que ustedes quieran para la actividad, pues ellos pueden subirlo en un foro en tiempo real. Si yo les comparto a ustedes mi link, ¿cierto? El link para que ustedes puedan participar, yo se los puedo pasar por el chat y ustedes van a poder comenzar a participar en vivo. Entonces, si quieren, pueden hacerlo desde su celular o pueden hacerlo desde su computador y acá vamos a comenzar a ver la persona que quiera publicar la publicación, digamos que en el Padlet, en vivo van a empezar a aparecer las publicaciones de los chicos. ¿Listo? Entonces, acá es súper interesante que nosotros podamos ver que los chicos pueden subir distintos tipos de materiales.
Incluso muchos de ellos suben las fotografías de sus mascotas, las suben, si yo hago este ejercicio, ellos mismos pueden subir una fotografía de su mascota en vivo. ¿Listo? Entonces, no sé si pudieron entrar, pero pues lo pueden hacer. Para eso sirve de pronto los muros. Sin embargo, ustedes acá, mira, acá en tiempo real hay una persona escribiendo, un conejo. Si esta persona que está escribiendo quiere, puede hacer un dibujo del conejo. Obviamente un dibujo mucho más lindo del que yo hice, pero pueden hacer ustedes el material o bueno, digamos que pueden hacer la configuración que ustedes quieran. Si yo deseo, aquí en configuración, en la configuración que aparece acá, como este banner, yo puedo modificar, ¿cierto? El tipo de publicaciones que ellos pueden hacer. Si yo quiero que tenga autoría, acá, por ejemplo, cuando activo la autoría, aparecen los nombres, ¿sí? Solamente vamos a ver los nombres de las personas que tengan Padlet. O que, bueno, no que tengan Padlet, sino que estén vinculados con una cuenta de Google generalmente. Vamos a poder cambiar si yo lo quiero en color negro o claro, si yo quiero el fondo de pantalla diferente, yo lo puedo ir modificando. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, yo ya lo voy a dejar así. Pero además, el mismo Padlet, acá en los puntos suspensivos, permite que ustedes puedan cambiar el formato del Padlet. Entonces, perdónenme los que están escribiendo, pero voy a cambiar el formato, ¿listo? Y el formato es que yo puedo poner todas las publicaciones en formato de lista, como si todos estuviéramos escribiendo al tiempo. Digamos, vamos a ver las publicaciones. El último que publicó va a estar de primeras. Acá yo también puedo cambiar la publicación, por ejemplo, el formato de columna. Y es que yo puedo hacer acá categorías. Si yo quiero hacer una lluvia de ideas, puedo crear varias columnas y en cada columna los chicos pueden empezar a participar. Puedo hacer un stop si yo quiero, lo puedo hacer acá. Puedo hacer también a modo de conversación. A modo de conversación es que vamos a tener como una especie de chat. Entonces acá esto parecería un WhatsApp o un grupo, ¿cierto? De todos haciendo intervenciones. Vamos a poder también tener un lienzo. El lienzo permite es que podamos ubicar en donde queramos las publicaciones de forma aleatoria, desordenada. Entonces podemos hacer acá mapas mentales en conjunto de forma colaborativa, ¿sí? Yo puedo hacer mapas mentales de las publicaciones. Yo como profe las puedo organizar, ellos pueden ir publicando y yo puedo ir organizando las publicaciones de los chicos. Y también podemos hacer una cronología. Y en la cronología, pues, me van a aparecer las publicaciones en una línea de tiempo. Entonces, puedo trabajar el Padlet para hacer líneas de tiempo también, diciéndoles a los chicos que puedan colocar o puedan armar en equipos una línea del tiempo de algún tema concreto. Y finalmente, esta es una súper poderosa también para hacer el trabajo con mapas. Padlet funciona con mapas. En estos mapas nosotros podemos escoger aquí en la configuración el estilo de mapa. Esto es más que todo pues para los profes de sociales, seguramente les puede ayudar mucho. Los distintos tipos de mapas que podemos manejar. Mapas, el mapa normal, un mapa, por ejemplo, en blanco y negro, un mapa oscuro. Supuestamente este trata de ser un mapa medieval, un mapa retro. Digamos que el estilo es este, se llama Tron. Un mapa nocturno, un mapa que resalta todos los parques nacionales, como estilo videojuego, en satélite y en acuarela. Entonces, ¿para qué sirven estos mapas?
estos mapas no solamente está el mapa embebido y ya, sino que voy a guardarlo. Yo puedo acercarlo y en tiempo real yo le puedo decir a mis estudiantes que se ubiquen, por ejemplo, en Colombia. Y vamos a trabajar, por ejemplo, no sé, la región Caribe. En la región Caribe, los estudiantes, las personas que estén aquí adentro, deberían estar viendo el mapa y yo les voy a decir a mis estudiantes que coloquen etiquetas. En este caso, las publicaciones en los mapas son etiquetas donde ellos pueden colocar, por ejemplo, no sé, Centro Histórico Santa Marta. Entonces, los va a ubicar ahí y ellos van a poder subir, por ejemplo, pueden buscar una fotografía del centro histórico o una fotografía de, no sé, se me ocurre, el Parque Tayrona, entre otros, ¿sí? Elementos que son dinámicos, pueden subir fotos, pueden subir links, entonces acá ellos van a poder subir cualquier material, pero les va a permitir trabajar a partir de ubicaciones. Y pues acá lo que va a pasar es que todos, si yo me acerco y hay más personas haciendo publicaciones en el mismo espacio, van a empezar a verse los marcadores. ¿Listo? Entonces, esto también les va a poder ayudar a trabajar muchísimo con los chicos, especialmente a los profes de sociales, el tema de los mapas. ¿Listo? Entonces, yo acá acabé de hacer una publicación. Si alguien más quisiera hacer otra publicación, por ejemplo, de Río Hacha, de, por ejemplo, acá Mamalocos, El Cabo, pues lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces son 3 herramientas que de pronto les pueden aportar mucho para trabajar, no solamente el aula invertida, sino que pues es poderoso con el aula invertida porque estas son herramientas que les permiten afianzar y concretar conceptos dentro de la clase sincrónica, ¿vale? Listo. Ahora, pues, yo no sé si tengamos más tiempo, profe Shirley. Son las 11:14. Sí. No sé, pues nosotros hemos ahorita de la presentación o de la capacitación, ¿cuánto tiempo faltaría, Catherine? No, digamos que otros 15 minutos, pero si les parece, yo lo que voy a dejarles aquí, les voy a hacer llegar la presentación y lo que vamos a ver aquí son 2 ejemplos de trabajo con ciencias naturales y ciencias sociales. Son ejemplos de lo que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, así rápidamente, acá hay unos videos, igualmente eso se los voy a hacer llegar a través de la PPT, de por qué podemos, qué tipo de preguntas podemos abordar con los chicos antes de la clase o durante la clase. Entonces, acá nosotros vemos, por ejemplo, cómo podemos embeber GIF, imágenes, preguntas poderosas. Buenas a todos y bienvenidos a... Trabajar los videos en la misma clase también nos puede ayudar muchísimo. Trabajar simuladores, en este caso este es un simulador FED de ciencias, y talleres, por ejemplo, de científicos en acción o laboratorios en clase que ellos pueden desarrollar en la misma clase luego de revisar los materiales previos. Digamos que este sería como el taller de aplicación práctica y podemos comparar datos de las preguntas en un Excel de trabajo compartido. ¿Sí? Al final podemos entregarles a ellos, decirles que el producto final es una infografía, ¿vale? En el caso de sociales, podemos trabajar píldoras educativas. Por ejemplo, digamos que una píldora educativa puede ser el video, un video de 1 minuto hablando del tema. Por ejemplo, si les damos un libro, pues digamos a qué lugar te gustaría viajar y por qué lo leíste en un libro, puede ser una pregunta también de activación. Y trabajar los talleres. Simplemente acá estábamos hablando de unos ejemplos de talleres que están en Savia, materiales de consulta y ya. ¿Listo? Esos eran como unos ejemplos que les quería mostrar, pero acá se los entregamos. Al final van a encontrarse con un video de aula invertida
Y pues si me dan el tiempo, este se demora 3 minutos y culminamos la sesión. Sí, claro, Catherine, dale. Vale, listo. Hola, queridos docentes. Queremos contarles que nuestro entorno virtual de aprendizaje, Sabia, cuenta con unos recursos propios que favorecen el desarrollo de una aula invertida, una clase al revés. Entonces, ¿a qué herramientas en Sabia podemos acceder para el desarrollo de una clase al revés? Conectémonos con la educación. Bueno, profes, ¿pero qué significa el aula al revés? Es una metodología educativa que busca potencializar el tiempo y el espacio para los procesos de enseñanza y aprendizaje, dentro y fuera del aula. En este momento aparecen 3 instantes importantes dentro de esta metodología. El primero, buscamos material representativo, herramientas metodológicas que tienen que ver con herramientas TIC para llevarlas a los estudiantes y que ellos las exploren. En un segundo momento, vamos a encontrar una mesa de discusión donde los estudiantes, al haber explorado todas las herramientas, tienen dudas, plantean objetivos y lo más importante de todo es que se abre un espacio de socialización acerca del tema a tratar. Finalmente, y para dar un cierre como tal espectacular de nuestra aula al revés, buscamos un material pedagógico a base de talleres, fichas técnicas, trabajos, proyectos transversales o aprendizaje basado en proyectos que nos permiten transversalizar con las demás áreas del conocimiento lo aprendido en el tema. Para ciencias sociales, nuestra plataforma Sabia tiene muchos recursos digitales. Entre ellos encontramos el Atlas Interactivo. Este Atlas Interactivo permite, previo a nuestra clase, una lectura cartográfica, una interpretación de las imágenes y un análisis de la información que tienen todos los mapas interactivos que allí ofrecemos. Pero ustedes como docentes, ¿cómo podrían tratar una clase al revés usando estos recursos? Piénsenlo y me cuenten. Bueno, también encontramos otro recurso importante para nuestra aula al revés y es la galería interactiva. Estas galerías interactivas están compuestas de galerías 360, imágenes 360 que tienen información adicional acerca de la imagen y llevan al estudiante para poder interpretar todas las imágenes y las temáticas que queremos abordar dentro del aula. Tenemos otra galería de imágenes. Estas galerías de imágenes son imágenes que aparecen en nuestro texto escolar Sabia Ciencias Sociales y tienen una información concreta y específica que pueden ampliarle al estudiante los conceptos tratados dentro del aula. Finalmente, tenemos las galerías 3D. Estas galerías son imágenes en 3D que permiten al estudiante ubicarse espacial y temporalmente en el tema que vamos a tratar. Otra herramienta que podemos utilizar, que está dentro de nuestra plataforma Sabia, se llama Cine para el Aula. El cine para el aula son fragmentos de películas, series de televisión, programas de televisión, que le permiten al estudiante poder llevar una ficha técnica donde los estudiantes van a interpretar lo que observaron y poder analizar la información que se le está dando dentro del mismo taller. Sabia nos ofrece recursos digitales para ciencias naturales. Entre ellos tenemos el archivo audiovisual. Este archivo está compuesto de capítulos de series de microscopía, astronomía y museología. Pero ¿por qué es importante para nosotros estos capítulos para la clase al revés? Porque potencializan al estudiante en procesos de observación, interpretación y análisis de la información. También, ¿qué es importante? Si el estudiante está trabajando acerca de la célula vegetal, debemos saber cómo él va a manejar el microscopio. Para ello, y darle un cierre definitivo a nuestra clase al revés, podemos proponer los talleres de ciencias manipulativas que encontramos dentro de los programas.
Para matemáticas, Sabia Digital nos ofrece recursos tales como herramientas. Entre ellas encontramos bloques multibase o abaco con operaciones, entre muchos otros. También nos ofrece algo llamado simuladores. Los simuladores son bajados desde la herramienta PET y nos permiten generar a los estudiantes realidades próximas a lo que ellos viven y hacer más cercanas las matemáticas. También encontramos los Mathematics, que son aplicativos descargados de GeoGebra, en donde a los estudiantes, por medio de la simulación, se les ofrecen muchas realidades de diferentes contextos y entornos matemáticos que trabajaremos en el aula. Para ello, y dar una culminación a una clase al revés con matemáticas, podemos ingresar desde los programas e ir a hacer los talleres de matemáticas manipulativas o los talleres de mathematics. Vale, yo los dejo por aquí hasta el momento. Eso es más o menos lo que les quería mostrar y el objetivo del día de hoy como tal para trabajar con sus estudiantes. Les agradezco muchísimo por el espacio y por el tiempo. Ya son las 11:23 de la mañana, así que pues creo que hasta este momento tenemos espacio. Les voy a pedir un favor y es que me dejen en el chat sus correos electrónicos para poderles enviar las memorias, la grabación y las diapositivas del aula invertida. ¿Vale? Listo, Catherine, vale, ya te dejamos esa información ahí. Súper, súper Claro atento. que sí. Gracias, Catherine, con la información. Vale, profe, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Les deseo un excelente fin de semana y hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, Caterina. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. 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 Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.